Hola, buenos días desde Civil Studio, desde Barcelona. Vamos a dar comienzo el webinar con el tema de hoy, que es relativo a los despieces. Bueno, soy Ignacio Callís, ya me habréis conocido de los otros webinars y, como decía, pues continuamos con el webinar de hoy relativo a, como veis, despiece. Despiece debe entenderse el módulo de planos de armaduras, que es este que está aquí destacado. Ya sabéis que nuestro programa tiene una estructura modular. Pues hoy en un webinar relativamente sencillo vamos a empezar con la explicación de este módulo, que funciona exactamente igual que cualquier otro módulo. Todos tienen la misma estructura, recordaréis. Y, bueno, pues en este caso el webinar será un webinar sencillo, porque es un módulo sencillo, pero al mismo tiempo pues es un módulo que es muy interesante en cuanto a la arquitectura del programa. Es decir, veremos que tiene una utilidad muy sencilla, es generar una base de datos de hierros y generar las planillas. Pero hay que explicar este módulo en el contexto de todo el resto de módulos, el muro, un cajón, un paso inferior, un puente, porque todos los módulos se van a apoyar en este, como veremos a continuación. Como todos los webinars, bueno, pues aquí tenéis el menú, perdón, el índice, quería decir, el índice de la exposición que seguiremos. Y bueno, básicamente, pues primero describiré cuál es el alcance de este webinar, que más o menos lo que he dicho ya hasta antes. En el apartado 2 nos detendremos en aquí donde dice posiciones, armaduras, barras, tramos. Ya veremos lo que significa, que es un poco la parte esencial de lo que quiero explicar. Veremos brevemente, bueno, cómo generar armaduras desde el módulo de planos de armaduras. Veremos algunos ejemplos y al final también hablaremos rápidamente de cuáles son las opciones de exportación en relación con el módulo que hoy explicamos. Si empezamos, por tanto, con sencillamente, como hacemos siempre, pues explicar de qué va hoy el webinar, cuál es su alcance. El alcance, como veis, es explicar básicamente lo que es el módulo de despiece, ¿no? Que es un módulo muy sencillo, como os digo, y veremos por qué es necesario explicarlo y cómo se apoyan en él el resto de módulos de forma interna y automáticamente dentro del programa. Aquí, como veis, bueno, quiero comentar tres cosillas. Una, ya lo he dicho, que hay unas posibilidades de exportación para la generación de un proyecto. Aquí dice .qua. .qua es la extensión propia del módulo de despiece. Bueno, pues ya veremos que desde cualquier módulo donde estemos, por ejemplo, un módulo muros, un módulo de pasos inferiores, un módulo de puentes, un módulo de estribos, pues siempre tendremos la posibilidad de exportar la base de datos de armaduras y poderla editar desde el módulo que hoy enseñaremos. Y el otro par de temas, bueno, que aparecen aquí, dice método convencional, método optimizado. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo veremos más adelante, pero significa básicamente que como nosotros tenemos ya mucha evolución, mucho tiempo, mucha distancia recorrida, nosotros inicialmente el programa generaba unos planos en 2D, que los sigue generando, por cierto. Básicamente, es decir, estábamos orientados el software a un entorno CAD, ¿no? Por eso nos referimos al método convencional, pero veremos que el módulo de despiece nos hemos visto obligados, pues como el resto de módulos, a utilizarlo según un método optimizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que significa que el armado no va a obtenerse en 2 dimensiones, no va a obtenerse en un entorno CAD, sino que ya va a ser un armado 3D, como veremos, y eso quiere decir que está ya orientado a lo que es el BIM. ¿Vale? Esto lo veremos ahora rápidamente. Bueno, esto es un poco de lo que va el webinar de hoy. Ahora quiero abrir un poco el melón de cómo se definen las armaduras, ¿no? Y aquí veis estas 4 palabritas mágicas que están aquí explicadas de nuevo, posiciones, armaduras, barras y tramos. Esta figura es muy importante y es la que de forma recurrente se sigue en todo el programa. El resumen es que una posición cualquiera, en este caso, bueno, son estas 3 armaduras en color negro, pues una posición se compone de varias armaduras. Aquí
esta sería la primera armadura, esta sería la segunda armadura y esta sería la tercera armadura. Al mismo tiempo, una armadura se compone de una serie de barras, ¿no? Esta es la armadura número 2, ¿no? Pues lo que veis aquí en azul sería la primera barra, esta sería la segunda barra y esta sería la tercera barra. Y finalmente, cada barra se compone de una serie de tramos de barras, que pueden ser, como veis, rectos o curvos. En este caso, pues la barra tiene 3 tramos de barra, uno recto, el segundo es curvo y el tercero es recto de nuevo, que es la patilla. Esta es la estructura en la que se basa toda la generación del armado, es decir, con estas 4 palabras mágicas: posiciones, armaduras, barras y tramos. Vale. Dentro de este apartado, ya que hemos hablado de esta jerarquía, ¿no? Esta jerarquía que aquí aparece, la recuerdo, posiciones, armaduras, barras y tramos, ¿no? Bien, esto es adelantarme un poco a lo que veremos más adelante dentro de la explicación del módulo, pero básicamente la cosa es muy sencilla. Aquí ahora lo que estamos hablando es de cómo clasifica internamente el programa las armaduras. Y básicamente, como os podéis imaginar, las armaduras, estas tablas hablan de los tipos de armaduras, se estructuran en función del número de tramos rectos entre tramos curvos, ¿no? Entonces, si tenemos un solo tramo recto, tenemos la barra que empieza por el 1, 100, 101. Si tenemos 2 tramos, 201, 202, ¿no? Que sería este tramo, un codo curvo y aquí una recta, ¿no? Aquí cada uno son subtipos, ¿no? 100, 101, 201, 202. Si vamos a las posiciones 300, 301, 302, 303, etcétera, lo que significa es que son armaduras, tipos de armaduras que constan de 3 tramos rectos separados por tramos curvos, ¿no? Aquí tendríamos el primer tramo recto, una curva, el segundo tramo recto, una curva y el tercer tramo recto, ¿vale? Si vamos a las posiciones 400, 401, 402, pues evidentemente son 4 tramos. Aquí teníamos el primero, un tramo curvo, el segundo, un tramo curvo, el tercero, un tramo curvo y el cuarto, un tramo curvo y el recto. Si seguimos con la película, pues tendremos las posiciones 500, 501, 502, 503, que evidentemente son 5 tramos rectos y 4 curvos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí los curvos serían el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, etcétera, ¿no? Si nos vamos a las 600, pues más de lo mismo, las 700, las 900, etcétera. Esto en cuanto a tipos de armaduras. La misma clasificación la podemos establecer para, para las barras. Ahora estamos fijándonos en las barras, tipos de barras, y esta es la clasificación que internamente utiliza el programa y, bueno, el usuario también seguirá esta clasificación, como veremos más adelante. Aquí nos fijamos ahora en la zona en azul, estamos analizando las barras, ¿vale? Y aquí estamos un poco en lo mismo, ¿eh? O sea, una barra ya es algo que es continuo, no tiene los solapes, ¿no? Es una armadura corrugada, pues que tiene tantos doblados como sea necesario. Entonces, en función, una vez más, del número de tramos rectos, pues tenemos las posiciones 100, 101 para un tramo. Si tenemos 2 tramos rectos, 201, 202, tenemos lo mismo que os explicaba antes. Para las posiciones 300, pues son 3 tramos, 1, 2, 3. Para los 400 son 4 tramos rectos, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Vale? Luego, pues seguimos en tipos de barras. Aquí tenemos las 400 y aquí las 500, las 600. Por ejemplo, aquí las 600 sería el tramo 1, 2, 3, 4 y luego aquí el 5 y el 6. Vale. Es decir, que las posiciones, en resumen, ya sean armaduras o barras, vienen definidas por el número de posiciones, el número de posiciones de tramos rectos y evidentemente pues entre cada par de tramos rectos hay un tramo curvo. Bueno, veremos, esto es un poco por anticiparlo, pero veremos que las posiciones que os he ido enseñando hasta ahora de armaduras, ¿vale? El usuario dentro del módulo de planos de armaduras las puede generar, ¿vale? Entonces, esto es un anticipo de lo que veremos más adelante dentro del programa, pero fijaros que aquí yo os he hablado pues de armaduras que tienen
un tramo, 2 tramos, 3, 4, 5, 6, 7 tramos. Lo que veis aquí son ejemplos, son ejemplos. Pero esta es un poco la forma en que el usuario puede alimentar, como veremos más adelante, la base de datos del programa. Si nosotros definimos una barra que tenga un solo tramo, pues definirá las coordenadas, inicio y final, y el programa ya lo montará todo automáticamente. Esta longitud, ahí está la gracia, pues puede valer más de 12 metros, que sería, bueno, en el caso de España, la longitud máxima de las barras. Os imaginaos que de aquí definís una barra de 30 metros, ¿no? Eso querrá decir que el programa al generarla, pues generará los solapes que hagan falta entre cada 12 metros. Esto ya lo veremos más adelante. Yo casi ya voy a salir de este PowerPoint porque ahora veremos ya los ejemplos de despiece y también veremos las opciones de exportación junto con la explicación. Con lo cual ya abandono definitivamente este PowerPoint y vamos un poco a ver los ejemplos de los módulos de planos de armaduras. Aquí, como es habitual, pues tengo preparados unos ejemplos, ¿vale? Tenéis los ejemplos que os quiero enseñar del módulo de planos de armadura son estos dos, despiece 1 y despiece 2, pero previamente voy a hacer la explicación al revés. Voy a empezar desde estos dos ejemplos que tengo preparados, ejemplo 1 del módulo muros y ejemplo 2 del módulo muros. Los abro los dos, uno lo pongo a la izquierda y otro lo pongo a la derecha. ¿Por qué os enseño el módulo muros antes de enseñaros el módulo de planos de armaduras? Bueno, es un poco por aclarar un par de ideas o tres y para luego ya centrarnos definitivamente después en los módulos de planos de armaduras. Aquí os explico un par de ideas, como digo. Lo primero es comentar que, bueno, que estos muros pues son ambos idénticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? Pues sencillamente es la siguiente. En las opciones de configuración, ¿vale? Por cierto, esto me da pie a recordar una cosa que hemos hablado en otros webinars de generales, que tenéis que tener en cuenta que dentro de las opciones de configuración está la posibilidad de modificar el despiece con el que se está trabajando. Recordad que tenéis varias posibilidades y que al final un despiece, si se edita, pues no es más que un conjunto de diámetros y separaciones, eso sí, hechos un poco a la medida del país donde estemos trabajando, ¿no? O sea, si estamos en Europa, pues lo habitual es trabajar con diámetros con esta designación y con separaciones con esta designación. Todo esto es configurable, O sea, yo lo primero que hago cuando abro un módulo es decidir en qué sistema trabajo, por ejemplo, el sistema imperial americano, en cuyo caso, pues todos los planos, todos los resultados, todas las designaciones, pues ya tienen el formato correspondiente a conveniencia de la ubicación geográfica donde esté trabajando. Bueno, dicho esto, os enseñaba la diferencia entre estos dos módulos. Es básicamente dentro del apartado de opciones de generales, esto que os enseño aquí, que aquí dice el método de armado optimizado y el sistema convencional. Como os decía antes en el PowerPoint, el método convencional está muy relacionado con el CAD y es un poco el armado 2D y es lo que históricamente hemos venido haciendo desde el principio, pero desde hace años se ha impuesto ya el nuevo método que es generar unos planos en 3D, unos armados en 3D y un método orientado ya al BIM. Esto, la figura que más lo pone de manifiesto es el ejemplo 1 es el que tiene el método optimizado. Básicamente, como ya habré enseñado en alguna otra ocasión, cuando obtenéis una figura, ¿vale? Pues ya veis como en esta figura, pues que todo el armado, como decía antes, como he dicho ya un par de veces o tres, pues es un 3D. O sea, aquí todas las barritas, no solamente luego las representaré si quiero en un plano de armaduras, como veremos, sino que los planos de armaduras que generaré se generan a partir de secciones, proyecciones de cada una de las posiciones que está ubicada con sus coordenadas X y Z en el espacio. Bueno, entonces, dicho esto, como os digo, en ambos casos, ¿vale? Con independencia de si es un armado 2D o 3D, naturalmente que yo siempre tengo a mano la posibilidad de generar los planos de armaduras. Aquí tengo
pues por ejemplo, la planta inferior de la zapata, por decir algo, ¿vale? O sea, todas las figuras indistintamente se obtienen siempre de la misma forma, ¿eh? Bueno, ya que hablamos de esto, también permitidme recordaros que estos planos, ¿no? Que aquí veis que son los mismos exactamente, pero se obtienen de forma diferente en función de unas opciones que también habíamos visto, bueno, esto está explicado en los webinars relativos al uso general de Civil Studio, pero aquí ya me viene bien recordar que los planos de armaduras, la obtención, la generación, la forma en que se obtienen, son configurables desde el apartado de configuración, donde aquí hay un ítem que dice planos de armaduras y aquí hay una serie de opciones, ¿vale? Que conviene recordar, ya que estamos hablando de este módulo de planos de armaduras, que son las siguientes. En primer lugar, bueno, se puede optar por dibujar todas las posiciones o bien, como hay aquí, pues una selección de figuras, de armaduras. Esto puede ser mucho más económico, más fácil para no tener tanto mareo, ¿no? de tantas posiciones, sino que verlas ya más esquemáticamente. Todo esto es configurable por el usuario. Se pueden activar unas opciones para acotar o no las patillas que pueda haber, los solapes. Bueno, en este caso no hay porque es una zapata corta, si los hubiera. También se puede, yo qué sé, esto es una tontería, pero poner el recuadro que sea un círculo o no. Luego, por ejemplo, estas coletillas de la palabra A, pues se puede diferenciar, que se ponga una arroba, lo que quiera, ¿no? El usuario. Y para acabar, algo que también hemos comentado, es importante esto, comentarlo. Cuando aquí se obtiene un número, ¿no? Una referencia a la posición, hay tres tipos o sea, nosotros podemos representar las posiciones de tres formas, ¿no? La primera, que es muy habitual, es pues enumerar las cosas correlativamente, ¿no? Es decir, aquí si rescato un segundo, ¿dónde está esto? Un segundo que no lo veo. Bueno, quizás voy a cerrar esto. Vale. Ojo aquí. Perdonad, Vale. Básicamente estoy hablando de esto, de las posiciones pueden tener tres tipos de etiquetas, ¿no? Podemos establecer un código numérico, esto que veis aquí, estos números, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4, etcétera, son códigos del programa, ¿no? Uno sería relativo al módulo 1 y luego 1, 2, 3, 4, 5 son códigos, ¿no? Que nosotros damos al programa. Estos códigos, por cierto, son coherentes con las opciones de armaduras que en cada módulo hay relativas a cada posición. Veréis que, bueno, en este caso concreto no está actualizado, pero normalmente cuando aquí el usuario puede optar por una serie de posiciones de códigos, le aparecen unos números que son exactamente los mismos que aparecerían aquí, ¿vale? En este caso concreto, pues no, porque no está actualizado, pero bueno. Después tenéis la posibilidad de establecer unos números correlativos, pues sencillamente cada posición va una detrás de la otra, es tan tonto como esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, etcétera, ¿no? Uno detrás del otro. Y donde dice aquí código alfanumérico, esto viene a ser que el usuario impone sus etiquetas. Es decir, que el usuario no quiere poner ni un código numérico propuesto por Civilcat, ni quiere poner un número correlativo, sino que quiere poner su número. Esto es muy útil a veces porque hay usuarios pues que una posición la identifican con un código genérico. Es decir, pues oye, para mí esta es la 7, ¿no? Y además A7 porque es A de alzado, ¿no? A7, quiero que sea la A7. Entonces, para personalizar esto, tenéis que ir a la opción de configuración y entonces aquí donde estábamos antes dice código numérico, alfanumérico y le dais a editar, ¿vale? Y aquí veréis que podéis a vuestro antojo, lo que os decía antes, pues para en lugar de utilizar los códigos de Civil Studio, poner aquí vuestros códigos con lo que queráis, ¿vale? Es una forma alternativa de codificar, de etiquetar las armaduras. Bueno, ya un poco recentrándome en la explicación, todavía en el módulo muros vuelvo a abrir los dos casos de ejemplo que tenía, ¿vale?
quiero explicar, antes de entrar un poco en la explicación general del módulo de planos de armaduras, dejadme que os haga dos comentarios finales, ¿vale? El primer comentario viene a ser el siguiente. Como os he dicho antes, este módulo tiene el método optimizado y este tiene el método convencional, ¿vale? Esto se ve, puede verse exactamente. Hemos visto que los planos de armaduras pues no le afecta, o sea, no tiene ninguna repercusión. Hemos visto que en un caso se genera el armado 3D, en el otro no. Y luego, más de lo mismo, se puede ver cuando vosotros vais a la opción de armado, al botón de consultar, ¿vale? Y cuando le dais a este diálogo de consulta, veréis que este es el método optimizado y este es el método convencional. Como aquí veis, pues es un poco más, por así decirlo, más sencillo, más simplificado, ¿no? La estructura de toda la información, que está todo perfectamente definido y no tiene ningún tipo de ambigüedad, ¿eh? Pero la información pues no está orientada al CAD, pero no al BIM. En cambio aquí, viendo el mismo diálogo por comparación, que tengo la misma estructura en apartados y subapartados, ¿vale? Cuando vosotros, vamos a centrarnos ya en este módulo, ¿vale? Cierro este y nos quedamos con el módulo muros que tengo abierto, ¿vale? Para explicaros esto. Bien, aprovecho para enseñaros, abundando un poco la explicación que os comento, ¿no? Sobre el armado 3D de la estructura. Como os he dicho en el PowerPoint, las posiciones, ¿no? Están jerarquizadas, entonces tenemos una serie de posiciones que aquí serían filas, ¿vale? Cada posición consta de un conjunto de armaduras que viene determinado por el número, ¿no? Por ejemplo, esta posición son 5 armaduras, ¿vale? Entonces, estas armaduras, que en concreto estamos hablando de estas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Desde el botón, bueno, serían en este caso FI12 separados a 350. Si entro en el botón de consultar, ¿vale? Esto lo que me va a permitir es analizar estas 5 armaduras, que son las 5 armaduras que veis aquí. En la jerarquía que os comentaba en el PowerPoint, ¿vale? Teníamos posiciones, armaduras, barras, ¿no? Y en este caso, cada armadura consta, como veis, de 2 barras, ¿no? Que serían las que aparecen aquí. Por ejemplo, ahora estoy mirando la posición, la armadura segunda, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces, esta posición, esta armadura segunda, consta de 2 barras, que sería esta y un solape, y luego esta de aquí abajo. Entonces, estas posiciones, ¿vale? Cada una de estas barras, como os comentaba, cada barra tiene una serie de tramitos. Entonces, por ejemplo, el tramito de arriba, ¿no? Son 3 tramos, que serían estos, o sea, tramo recto, tramo con arco curvo y tramo recto. O sea, aquí estamos hablando de este sería este tramo, el trozo arco y luego el recto. Resumiendo, en resumen, el armado, ¿vale? Consta de una serie de posiciones, cada posición consta de una serie de armaduras, cada armadura consta de una serie de barras y cada barra consta de una serie de tramos. Y todo es editable y consultable tal como estáis viendo ahora aquí, ¿vale? Bien, antes de cerrar el módulo muros, ya que hablábamos en el PowerPoint de las posibilidades de exportación, a lo que me refería es a que desde cualquier módulo donde estéis, ya sea un muro, ya sea un estribo, ya sea un paso inferior, ya sea un tablero de vigas, lo que haga falta, tendréis desde este diálogo de consulta de cuadro de hierros la posibilidad de exportar un despiece. Vamos a hacerlo. A eso me refería en cuanto a posibilidades de exportación. Le digo exportar despiece, entonces me propone una ruta y entonces, bueno, básicamente, pues aquí le pongo un nombre, le voy a poner, pues, no sé, proyecto muros, ¿no? Entonces, le digo guardar, ¿vale? Bueno, me dice que se ha exportado con éxito. Bueno, ya ha acabado con el módulo muros. Perfecto. Y entonces, si voy a la carpeta donde acabo de guardar el archivo, ¿vale? Veréis que si tiene la fecha justamente de ahora, es un archivo .qua y si lo abro, me ha exportado el módulo, pues que justamente es el motivo un poco de la explicación del día de hoy, ¿vale? Esto que veis aquí en pantalla es
ya el módulo de planos de armaduras con la base de datos, en este caso, que acabo de exportar desde el módulo muros, ¿vale? Precisamente con las posiciones que enseñaba. Bien, esto, como veis, pues puede resultar muy interesante porque muchas veces lo que ocurre es que la estructura, ya sea un estribo, ya sea un muro, a veces es susceptible de alguna pequeña que otra modificación, yo qué sé, que tiene pues un saliente, que tiene, no sé, algo, lo cual obliga a que el usuario tenga que retocar la base de datos de armaduras. Entonces, de esta forma, el programa permite editar la base de datos para modificarla y tener las mediciones totales y los planos de armaduras y con las planillas pues correspondientes ya definitivas. Bueno, bien. Ahora ya por fin nos centramos en la parte final de la explicación de este webinar, que sería ya un poco entrar en lo que es el módulo de planos de armaduras, propiamente dicho. Aquí tenemos dos casos de ejemplo, despiece 1, despiece 2. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, es para enseñaros otra vez este módulo tal como se usaba con el método convencional y el mismo módulo con el método optimizado. Entonces, voy a poner estos dos casos de ejemplo, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Vale? Lo mismo que ocurría con el módulo muros, ahora ya estamos dentro del módulo que es el objeto de la explicación del día de hoy, de los webinars, del webinar para explicar lo que es este módulo de planos de armaduras, y vuelvo a enseñar en las opciones de configuración, ¿vale? Para que quede claro que dentro de las opciones generales, aquí tenéis que en un caso, el de la izquierda, pues estoy utilizando el método BIM, el método optimizado, y en el método de la derecha está un poco el sistema convencional, el método CAD. Insisto, porque os preguntaréis, bueno, ¿y por qué utilizar uno u otro? A ver, no es que tenga que uno que elegir un método u otro. O sea, normalmente por defecto tendréis que utilizar naturalmente el sistema optimizado. El tema es que entendáis de dónde viene un poco bueno, que ha habido una evolución, una historia. Nosotros ya llevamos 30 años dando vueltas y bueno, pues hay dos métodos que conviven y la razón de ser es esta, pues que el mundo ha evolucionado del CAD al BIM. Por repetición, lo mismo que os enseñaba con el módulo muros, también desde estos diálogos de configuración tenéis la posibilidad con antelación de establecer, cambiar, modificar el sistema de despiece con el cual luego trabajéis, ¿vale? En este caso, pues estamos utilizando el sistema métrico europeo. Aquí, bueno, el sistema de unidades también es configurable desde este botón, lo que no tiene ninguna repercusión en este caso, en los módulos que os estoy enseñando, en el módulo que os estoy enseñando hoy, es el cuerpo normativo. O sea, el trabajar con normas europeas o las normas ASTO, pues en este caso no tiene ninguna implicación. Bien, insisto en que el día de hoy sí que es para explicar un poco el uso, la utilización de este módulo, pero sobre todo lo que me ha interesado, casi os diré, es haberos explicado todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? O sea, para entender un poco el contexto de utilización cuando estáis utilizando un muro, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde estos módulos, básicamente los de planos de armaduras, sirven para dos cosas, diríamos. Una sería para la obtención de los planos de armaduras, ¿vale? O sea, que bueno, que no es poco, porque según la cantidad de información que tengáis, pues construir esto de forma genérica, es decir, entiéndase que estáis teniendo ¿cuál es el contexto de utilización? El contexto de utilización sería que estáis calculando una estructura que no puede ser abordada por ninguno de los módulos que tenemos, ¿no? Y yo no sé, me imagino, por ejemplo, por decir algo, pues una pantalla, ¿no? Pues que ahora mismo en Civil Studio pues no es, pues, pero por otro medio la habéis calculado, entonces la queréis, sabéis el armado y queréis generar todo lo que es las planillas, pues todo esto pues lo obtenéis de un plumazo, tal como os he enseñado, sacando la figura y además, bueno, incluyendo el tema de las mediciones, ¿vale? Y luego también, evidentemente, pues es para alimentar una base de datos, que pues, son las posiciones que ahora veremos, y finalmente también, como os comentaba, muchas veces la situación frecuente es que tenéis una estructura que habéis generado con Civil Studio
y al final, en los planos finales, queréis imponer una modificación en los hierros, por razón que sea, y este programa pues permite la flexibilidad suficiente para luego sacar unas planillas que tengan ya pues las cantidades exactamente como tocan y tal como tienen que salir. Para eso es un poco la posibilidad de exportación que os enseñaba antes. Bueno, básicamente me queda por enseñar un par de cosas. La primera es que veamos cuál es, como os decía, la entrada de datos, la base de datos de los armados, y veréis que estos diálogos que aparecen ahora, emergentes, ¿vale? Estos dos, pues en primer lugar son muy parecidos a los que os enseñaba desde el módulo muros a nivel de consulta, pero con la diferencia de que aquí no es un resultado, sino que es el dato propiamente del usuario. El método que veis aquí a la derecha, pues es el clásico. Aquí veis las posiciones. O sea, las armaduras se estructuran en ambos casos en apartados, subapartados y posiciones, ¿no? Entonces aquí tenéis los típicos botoncitos para añadir, eliminar, cambiar nombre de los apartados, añadir, eliminar, cambiar nombre de subapartados y añadir, eliminar posiciones, ¿vale? Entonces, cuando añadís, por ejemplo, una posición nueva, la que sea, ¿vale? Aquí le decís, pues el método clásico, pues ponéis aquí 3 phi 16 separados a 175 y finalmente aquí modificáis, ¿no? Tal como se hacía antes, el número de tramos. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, pongamos 2, ¿no? Le digo aceptar y entonces me da un subtipo, se lo digo, le digo este y finalmente, pues aquí el croquis, ¿no? Me dice, pues el significado de cada cosa, lo meto y ya está, tiro millas y con eso funciona el método convencional antiguo, ¿vale? Me voy a centrar en el método nuevo, ¿vale? El método nuevo que veis aquí en pantalla viene a ser lo mismo, o sea, viene a ser, si os fijáis un poco en la entrada de datos, aquí tenéis lo que habíamos visto antes, añadir, eliminar apartados y subapartados y posiciones. Vamos a añadir una posición nueva, ¿no? Pues me aparece aquí una fila en blanco, ¿vale? Me la he puesto detrás de la celda que tenía activa. Entonces aquí le doy un código, el que yo quiera. Ponemos aquí 17. ¿Vale? Entonces automáticamente esta columna tiene la designación numérica porque es la que viene aquí seleccionada, pero si la cambiara por una correlativa, pues aquí me aparecería una numeración ya con independencia del código que le he dado, pues por orden, ¿no? Numerada, 1, 2, 3. Y si diera la posibilidad de establecer un código alfanumérico, pues de la misma forma que os he enseñado antes, desde las opciones de configuración, pues podría establecer un tipo de etiquetas de forma alternativa. Bueno, a continuación le daría un número de armaduras. Aquí pongo, por ejemplo, 3 phi 20, ¿vale? Y, bueno, digo que están separadas a, no sé, a 0,200. Y finalmente, desde este botón de modificar, aquí lo que hago es que aparece el diálogo emergente, que es muy parecido al que os había enseñado desde el módulo muros. Fijaros que como aquí le he puesto 3 armaduras, a ver. Sí, perdón, aquí que no lo veía, este 3, ¿no? Estas 3 armaduras son estas 3 armaduras que aparecen aquí. Bueno, como veis, todo esto aparece en blanco. Entonces, ¿cómo proceder? Pues ahora es cuando vamos a generar cada una de estas armaduras, ¿no? Entonces, le damos al botón de aquí, ¿vale? Y fijaros que aquí estamos un poco en lo mismo. Hay que establecer un número de tramos, ya sean 2, 3 tramos, ¿no? 4. Y entonces aquí aparecen los tipos que habíamos enseñado al principio de la explicación con el PowerPoint, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que seleccionamos 2 tramos, ¿no? Bueno, pues entonces me da a escoger entre el tipo 201, 202, según habíamos visto en la exposición, y lo único que tengo que hacer aquí es alimentar los valores que se me piden, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 000, aquí vamos a poner una barra, por ejemplo, de 20 metros, ¿no? Y vamos a poner que tiene un doblado, ¿vale? Me lo invento, pues con un ángulo recto, ponemos aquí 90 grados. Esto sería la patilla, ¿no? Vamos a ponerle 0,3. Y de solape, bueno, pues yo sé por cálculo, por lo que sea, pues yo qué sé, le pongo el valor que haga falta. Entonces le digo aceptar, ¿vale? Y como veis, pues automáticamente
se me ha generado la barra, la armadura tipo 201, ¿vale? Que está compuesta, según me dice, por 2 barras, porque él ha calculado los solapes, ¿vale? Esto es el solape que le he impuesto de 75. Y bueno, aquí veis el primer tramo, que es el recto, ¿vale? Y este sería el segundo tramo que tiene, pues, bueno, aquí esto es un pequeño error de dibujo, que esto vendría aquí, enganchado, y sería la primera barra, como veis aquí, está compuesta por un tramo, que sería la posición 100, y la segunda barra, pues tiene estos 3 tramos, ¿vale? Que como digo aquí, pues es uno recto y luego el curvo y el recto, que sería este tramo recto. Esto que hay aquí, pues es un pequeño error de dibujo, no tiene más implicación. Y aquí veis el tramo recto, los datos del tramo del arco y los tramos del recto. Bien, ¿qué ocurre si aquí en lugar de tener 3 armaduras tenéis 100 armaduras? Pues no vais a hacerlo cada vez, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña utilidad que le decís copiar armadura y entonces le decís de cuál es la que quiero copiar, la 1, y se me copia al resto, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, le digo a salir, ¿vale? Y como veis, pues ya tengo la posición absolutamente definida, ¿vale? Si yo acepto ahora el diálogo, pues bueno, esto se me queda desactualizado, lo activo de nuevo y entonces ya tengo perdonad un segundo, ahora tengo que sacarla de nuevo, vale. Saco la figura y me aparece aquí con la figura que acabo de generar, la número 17. Aquí la veis, ¿vale? Esta es la que acabo de generar, 1.17, ¿vale? Que también, si queréis, la podéis ver aquí actualizada en la misma figura, que sería esta de aquí, ¿vale? Para acabar, lo único que querría enseñaros es insistir un poco en las opciones de exportación e importación. Yo he exportado un proyecto y entonces eso quiere decir que desde aquí hay una pequeña utilidad añadida. O sea, no solamente puedo editar un proyecto exportado, sino que también lo que puedo hacer, como veis aquí, es, con esto acabo la explicación del webinar de hoy, importar un despiece. Importar un despiece, ¿qué quiere decir? Bueno, imaginaros que tenéis aquí un caso con zapata y alzado, pero luego resulta que este muro tiene tacón, ¿vale? Que se lo añadís. Es un ejemplo muy tonto, pero imaginaros cualquier otra cosa. Imaginaros que tenéis un estribo, el programa os da la armadura total, pero no sé, por la razón que sea, el programa no ha calculado la armadura de la losa de transición y se la queréis añadir, ¿vale? Pues entonces lo que hacéis es decirle aquí importar despiece, ¿vale? Aparece este diálogo emergente. Entonces le decís cargar despiece. Cargar despiece significa que el programa va a buscar el despiece que queréis importar. En este caso queremos importar el tacón, ¿no? Que es un proyecto de armaduras, ¿no? Le digo tacón.qua. Abro el proyecto, entonces se me carga. Se me carga quiere decir que lo tengo aquí definido, ¿vale? Entonces aquí todavía está cargado, pero no está importado, que lo tengo que aceptar. Tengo 3 opciones. Yo puedo importar una serie de apartados, puedo importar una serie de subapartados o sencillamente puedo importar unas posiciones. Vamos a hacer una importación por subapartados, ¿vale? Que es precisamente lo que quiero, ¿no? Yo quiero importar el apartado del tacón, ¿no? O sea, bueno, esto que dice inicio final es porque podría haber varios subapartados, ¿vale? En este caso hay un único subapartado, pues este es el que quiero importar. Lo que me pregunta aquí es, este subapartado tacón que quiero importar, ¿dónde lo quiero importar? Bueno, pues dice, se importarán las posiciones a continuación de la opción seleccionada. Bueno, pues si le digo que me lo importe después del apartado alzado y le digo aceptar, importación llevada a cabo con éxito, esto quiere decir, como veremos ahora, que bueno, pues que he importado después de alzado el apartado tacón, ¿vale? Que no estaba, ya lo tengo, y ahora pues en la base de datos ya lo tengo actualizado y incorporado en el proyecto. Bien, como os comentaba, pues este módulo, ¿vale? Este sería un poco el resumen de la explicación de hoy. Permite alimentar una base de datos con la cual, bueno, pues una utilidad es la obtención de las mediciones, o sea, entre otras cosas, generar los kilos. Me permite generar los planos de armaduras, me permite un poco esta flexibilidad que os comentaba antes y yo creo que también me ha parecido muy conveniente enseñaros este módulo, ¿vale? Que como tal,
como veis, está en este contexto de los módulos más auxiliares. O sea, aquí tenemos un módulo que ya hemos visto en otros webinars relativo a materiales de hormigón, relativo a planos de armaduras, relativos a la generación de los despieces. Estos módulos son herramientas auxiliares que, como os digo, pues tienen la utilidad práctica que os enseñaba, pero sobre todo me ha interesado dedicarle un webinar como el día de hoy para que veáis cómo son sus subrutinas, cuál es la arquitectura internamente utilizadas, ¿no? Desde dentro de los módulos, que son los que veremos en webinars específicos para cada uno de ellos. Es un webinar hoy sencillo y bueno, en realidad y corto en este sentido. No tiene más explicación. Todo lo que quería comentaros y explicar ya lo he acabado. Y bueno, lo único que me resta es emplazaros para el próximo webinar que haremos relativo ya a un módulo de uso concreto. Nada más por mi parte. Bueno, espero que haya sido útil y de interés y espero que se me haya entendido. Cualquier duda, pues no dudéis en enviarnos cualquier email para aclararos las dudas que podáis tener. Nada más por mi parte y bueno, pues un saludo desde Barcelona una vez más y para todos aquellos que queráis, pues nos vemos en el próximo webinar. Un saludo a todos y bueno, hasta la próxima.